Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos reencontramos. No sé si me están escuchando sin inconvenientes. ¿Está llegando Buenas tardes, bien profe. la señal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Ya. Bien, nos estamos escuchando. Así que vamos a ir arrancando la clase de hoy. Nos reencontramos después de la pausita que hicimos la vez pasada. Tuvimos una clase asincrónica. Estuve revisando los trabajitos que enviaron. En la mayoría de los casos, bien, algunos no, todavía no lograron comprender muy bien la forma de redactar las hipótesis, ¿verdad? Pero vale el ejercicio de todas maneras para ir acostumbrándonos, ir ejercitándonos de cómo ir redactando un trabajo de investigación. Por otra parte, también les recuerdo, les reitero, me imagino que tienen en agenda de que hoy es la fecha límite de entrega de los trabajos prácticos grupales. Están al tanto de esa situación, ¿verdad? Supongo. Sí, profe. Ya. Saben, el horario y todo eso está ya preestablecido en el Classroom. Digo esto porque revisando a las 5 de la tarde aproximadamente, solo encontré dos trabajos, o sea, trabajos de dos grupos recién entregados, ¿verdad? No sé la última actualización cómo estará, ¿verdad? Si realmente entregaron más compañeros o no, pero me quedé un poco preocupado, ¿verdad? Pues ya estamos al límite, ya casi del horario. Y bueno, supongo que le están dando los últimos detalles para ir presentando esos trabajos, ¿verdad? Por otra parte, les comento que ya hemos remitido a la dirección académica la planilla de la primera evaluación parcial. Tienen que estar atentos, supongo que se va a cargar eso en el sistema en cualquier momento. También si eventualmente hubo alguna omisión, algún error para hacernos notar también e ir corrigiendo eso, ¿verdad? Pero en principio está todo cargado conforme al examen que ustedes dieron la vez anterior. Por otra parte, también me gustaría ya definir con ustedes la fecha de la siguiente evaluación parcial. Ya nos estamos acercando prácticamente al final del semestre y necesariamente en este mes de mayo tenemos que tomar la segunda evaluación parcial. Yo no sé qué fecha o qué lunes de mayo estaría no tan comprimido, no superpuesto con otros exámenes como para ya en este momento agendar eso, anotar para que nos vayamos preparando todos. ¿Tienen por ahí a mano ya algún calendario de evaluaciones parciales ya preestablecido, fijado? Eh, Bien, bien, Daniel, adelante. Sí, que sería el próximo lunes. Ya, yo pregunto esto, ¿verdad? No solo por una cuestión de que el lunes, ¿verdad? Porque de repente a veces no tiene el lunes, pero tiene martes, ¿verdad? Tampoco queremos superponer demasiado. Yo le pregunto que el lunes de mayo quedaría mejor, ¿verdad? Pues, si yo tiro de repente, mirando acá el calendario, los lunes de mayo son 2 de mayo, 9, 16 y 23 y 30, ¿verdad? Yo no sé cuál de ellos estaría menos comprimido con relación a otros exámenes que no estén muy superpuestos. No sé si el 9 o el 16, ¿qué tal les queda? Ya, sí, justamente eso es por eso estamos. Y el 16, entonces, básicamente quedaría, el 16 de mayo. 4, no, 2, sí, podría ser también. Sí, podría ser también, no hay problema. Vamos a hacer 2 de mayo entonces, que sería hoy en 15 días. ¿Estamos? Perfecto, en 2 semanas entonces quedamos con la evaluación parcial de la siguiente evaluación parcial de metodología. Técnicamente es conveniente para ustedes, ¿verdad? Porque va a abarcar menos contenido también. Junior, adelante, tenías una consulta, levantó la mano, Junior. Creo que Parece fue que se sin querer, no, profe. les pone más la manita. Te quiero hacer una consulta, Perfecto, profesor. perfecto. Entonces sí, ya quedamos, por favor. Eh, Adelante, adelante. de manera virtual todavía el examen, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos estipulado las evaluaciones parciales, vamos a tener por la misma plataforma como hicimos la última vez, ¿verdad? Ahora sí, la evaluación final sí va a ser presencial, tener el gusto y el privilegio de conocernos todos, ¿verdad? Pero la evaluación parcial, aclarando nuevamente, va a ser a través de la plataforma Classroom, de la misma manera que lo hicimos la vez anterior. Perfecto, entonces agenden todos 2 de mayo, me imagino que ya esos grupos también estarán también reproduciendo esto, ¿verdad? Mencionando otra vez para que vayan armando su cronograma de hoy en 15 días. Entonces vamos a alterar un poco el orden de algunas cosas para teniendo en cuenta la fecha preestablecida. Recuerden que dijimos que íbamos a hacer una evaluación también de los trabajos prácticos de manera aleatoria, con algunas preguntas básicas. A ver, María Leticia tiene una consulta, creo. Adelante. Buenas noches, profe. Felices Pascua. Profe, Gracias igualmente a todos. en relación, profe, a lo que usted acaba de decir, la corrección, ¿verdad?, de los trabajos prácticos que vamos a tener un espacio para poder, entre comillas, defender nuestro trabajo. A mí me preocupa de repente que está siendo muy abstracta la materia. Tenemos mucha teoría en los PowerPoint, yo por lo menos leo también otros materiales, e igual me cuesta. Entonces, de repente, a mí me gustaría, ¿verdad?, de que tengamos la oportunidad de que podamos practicar la teoría que usted nos da en la clase, de manera a que podamos realmente saber si nuestro trabajo está bien o está mal. Tenga usted presente que nuestro trabajo práctico es sumamente importante para nosotros porque prácticamente es el que tenemos que tratar de hacer el 100%, porque si nos va mal en los exámenes, en los parciales o en la final, el trabajo práctico, si bien es cierto, nos va a ayudar bastante. Entonces, yo por lo menos anhelo tener la totalidad de puntos que corresponde al trabajo práctico, al igual que todos los integrantes de mi grupo. Entonces, ¿cómo nosotros sabremos si tendríamos la totalidad? ¿Cómo nosotros sabemos si está bien? ¿Cómo sabemos si es que vamos a tener el 100% de los indicadores logrado? O sea que yo quisiera tener esa oportunidad de esa devolución, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo en clase, ¿verdad? Con algunos ejercicios más prácticos, de manera que podamos tener un aprendizaje más significativo. Claro, es lo que estamos intentando, ¿verdad? Entiendo tu preocupación, María Leticia. Yo quiero calmarte en ese sentido. Tampoco nosotros vamos a tener una vara muy alta en ese aspecto, ¿verdad? De exigir un trabajo de investigación perfecto. Entendemos las limitaciones. Nosotros apenas estamos dando los primeros pasos en cuestiones metodológicas. Ustedes van a tener metodología 2 y a lo largo de la carrera y curso de posgrado van a seguir desarrollando. Los requerimientos realmente del trabajo, los indicadores son mínimos, ¿verdad? Partiendo de allí, ¿verdad? Y en segundo lugar también vamos a tener las consideraciones pertinentes, ¿verdad? Por eso de hecho practicamos ya en clase de redactar un objetivo, practicamos la vez pasada en clase de redactar unas hipótesis, ¿verdad? Algunos, la mayoría, comprendió perfectamente la manera en que se realiza eso, ¿verdad? Entonces, yo no estaría tan preocupado en tu lugar, ¿verdad? Respecto a esa situación, ¿verdad? Y generalmente los rangos de puntajes que asignamos son bastante altos, ¿verdad? Entendiendo las consideraciones y limitaciones. Yo, para darte una idea, los rangos oscilan de 8 a 10 puntos generalmente, ¿verdad? 8 puntos sería ya alguien que evidentemente no reúna todos los indicadores que se le dio, ¿verdad? Sería el peor rango en la escala, digamos, ¿verdad? Así que no se preocupen, vamos a tener todas las consideraciones necesarias. Desde luego que la asignación final de puntaje recién va a poder venir después de la revisión y la evaluación pertinente, ¿verdad? Yo no puedo anticiparme y adelantar que tu grupo o tal o cual grupo va a tener 10, 9, 8 puntos, ¿verdad? Porque es prematuro, necesariamente para eso pasa por un proceso de corrección. Entiendo la ansiedad, entiendo las ganas que tienen de
tener puntajes altos, ¿verdad? Pero este es el procedimiento, son los requisitos y los reglamentos, ¿verdad? Asignamos un trabajo con unas consignas y bueno, la devolución final, desde luego, se tiene luego la corrección del trabajo, ¿verdad? Que se va a completar, repito, con esas preguntas individuales capaz que vamos a realizar para poder completar el proceso, ¿verdad? Eso también es importante porque más allá de una cuestión de, digamos, que tenga perfección en su contenido o el fondo que está detrás, acá lo que interesa es si se comprendió efectivamente el procedimiento, ¿verdad? Justamente el objetivo del trabajo es practicar, que se entienda la manera que funciona, ¿verdad? Más allá de que en el fondo no tenga una coherencia perfecta o un significado exacto, ¿verdad? Aquí es la manera, la metodología, la forma en que realizamos es lo que más bien se va a juzgar más allá del contenido. Puede ser el tema que hayan abordado hasta absurdo o descabellado. Esos aspectos no son los resaltantes aquí, ¿verdad? Aquí más bien lo que a nosotros nos interesa es si comprendieron algunos aspectos básicos, cómo redactar un objetivo, cómo redactar una hipótesis, cómo plantear un problema de investigación, ¿verdad? Que desde luego siguiendo los lineamientos que nosotros veníamos dando, si bien es cierto, un poco teóricos, ¿verdad? Pero también teníamos algunos ejemplos bastante ilustrativos en todas las clases, ¿verdad? Yo considero que no es una cuestión netamente abstracta o teórica, ¿verdad? Siempre dimos margen y posibilidad de ejemplificar, de debatir, de ir conceptualizando y de ir, digamos, creando el aprendizaje, por lo que yo estimo que todos los que siguieron la secuencia de la clase, así como venimos dando, no tendrían mayores inconvenientes en la elaboración de ese trabajo, ¿verdad? Pero más allá de esas aclaraciones, repito, no se preocupen tanto por esa situación, ¿verdad? Tanto el doctor Salas como yo, en mi caso particular, siempre tenemos consideraciones especiales a los efectos de ayudar a todos que puedan habilitar, ¿verdad? Que todos tengan esa chance de llegar al examen final. Si bien es cierto, el trabajo práctico es parte del proceso, son solo 10 puntos, ¿verdad? Ustedes tienen 20, son 50 puntos en total, de los cuales necesitan hacer 30 para habilitar. O sea, el margen que se les da, tienen un margen de error bastante elevado, que en épocas anteriores era mucho menor, ¿verdad? Cuando el puntaje del proceso forma parte de la puntuación final, allí el margen es mucho menor, ¿verdad? Porque si yo estoy bajando en mis evaluaciones parciales, eso termina incidiendo en mi calificación final, ¿verdad? Cosa que por ahora para ustedes no incide y el margen y el rango que tienen es bastante amplio. Estamos hablando de una oscilación de 20 puntos aproximadamente, que sería ya catastrófico no poder habilitar. Tuvieron que haber dado 2 exámenes muy malos, cosa que no es el caso, ¿verdad? Porque yo cargando la planilla vi puntajes, la verdad, medio para arriba, bastante elevados, y estoy seguro que en la segunda evaluación parcial va a ser lo mismo, ¿verdad? Eh, Respecto a que es muy abstracto y cuesta, yo no creo tampoco eso, porque el reflejo del resultado de los exámenes tampoco me indica eso, ¿verdad? Si masivamente veíamos un nivel bajo de rendimiento, podríamos decir no se comprendió nada, no entendieron el examen, no pudieron rendir, cosa que no fue lo que se dio. Y la temática y la dinámica del segundo examen va a ser de la misma manera, así que estimo yo que no tendría que haber mayores inconvenientes en el resultado. Así que, María Leticia, yo te diría no te preocupes tanto, vamos bastante bien y estoy seguro que tanto en el trabajo práctico como la segunda evaluación parcial no va a cambiar esa tónica. Gracias, Bien, profe. hechas estas aclaraciones, sí, vamos a ir introduciéndonos en la clase de hoy ya. Solamente que una aclaración, ¿verdad? Ya que estamos con el esquema de calendario y para tener un cronograma bien definido, el proceso de completar la cuestión de evaluación del trabajo, teniendo en cuenta que fijamos para el 2 de mayo la fecha del examen, vamos a dejar para el día 9 de mayo. El día 9 de mayo vamos a cerrar el ciclo de los trabajos prácticos con esa dinámica que les venía comentando, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo, ya que en la siguiente clase preferimos o preferiría yo avanzar un poco más como para que eso sea parte de la segunda evaluación parcial. Entonces, el próximo lunes vamos a desarrollar clases como habitualmente venimos haciendo, y hasta lo que logremos desarrollar el lunes siguiente va a incluir o va a entrar en el examen del 2 de mayo.
Entonces, y el 9 de mayo estaríamos haciendo un pimponeo rápido respecto al trabajo práctico, ya para asignar las calificaciones finales y cargar una planilla definitiva ya en ese lapso de tiempo. Ese sería el esquema y el cronograma de aquí en adelante. Bueno, ahora voy a probar poner mi presentación. Les pido como siempre un poco de paciencia, a veces es un poco lenta mi máquina, mientras va actualizando. A ver, está cargando de a poco. Vamos a ver. A ver. Actualizando. A ver, no sé si ya logran visualizar de mi presentación. Sí, ¿O profe, todavía se no? ve. Ya se ve, profe. Ya, perfecto. A algunos le va a actualizar de a poco seguramente, pero ya está aquí. Hoy vamos a hablar de la población y muestra, ¿verdad? Que son aspectos también importantes dentro de un proceso de recolección de información, por sobre todo. Y esto está muy determinado y condicionado con la cantidad de individuos, sujetos o u objetos del fenómeno que vamos a estudiar. No es lo mismo estudiar un fenómeno que tiene un universo bastante grande que otro que tiene un universo un poco más pequeño, como podríamos decir, ¿verdad? Entonces está directamente vinculado a esa situación el hecho de la toma de muestras para recolectar información, ¿verdad? Porque desde luego cuando hablamos de un universo bastante grande, que implica la totalidad de los elementos que vamos a estudiar, a veces, desde luego, no vamos a poder llegar a cada unidad que compone ese universo, ¿verdad? Por lo tanto, en determinadas situaciones hay que recurrir a tomar una muestra representativa de ese universo. Pero vamos a partir primero del universo en cuanto a términos metodológicos, y esto implica la totalidad de los elementos a estudiar en la investigación. La población es un subgrupo de ese universo y la muestra a su vez es un subgrupo de la población. Si yo quiero encarar un estudio respecto a una situación en particular, no es lo mismo incluir a todos los habitantes del planeta, por ejemplo, o a todos los habitantes del país, que tomar una población simplemente del país y a su vez tomar una muestra representativa de eso. Repito, cuando hablamos de un universo pequeño, tal vez sea factible poder analizar cada uno de los elementos que lo componen, pero cuando ese universo es grande, hay que tomar un subgrupo de eso se recomienda, como para poder extraer de manera adecuada la información que se requiere. Para poder construir una muestra, desde luego hay que poder tener bien definido claramente, en primer lugar, cuál es el universo y la población, y cuáles son las unidades de ese universo o población que nosotros vamos a requerir o necesitar dentro de la investigación. En la mayoría de las investigaciones, y esto es una regla mucho más amplia, no es posible poder estudiar todos los elementos o sujetos a los cuales se refiere el problema. Por lo tanto, allí es que requerimos hablar o trabajar con un grupo para poder luego, y allí radica la importancia de tomar adecuadamente la muestra, ¿verdad? Porque solamente si tomamos de manera adecuada la muestra, vamos a poder generalizar los resultados. Si bien no trabajamos con todos, la idea siempre dentro del contexto de una investigación científica, recuerden ustedes, una característica básica, es la idea de poder generalizar los resultados que hemos obtenido. Por lo tanto, resulta crucial haber obtenido de manera adecuada esa muestra para poder generalizar posteriormente los resultados que hemos obtenido. Cuando el número de elementos que integra esa población es muy grande, entonces podemos hablar inclusive de una población infinita.
cuando, y a manera de ejemplificar nada más, hablamos del conjunto de todos los números positivos, estamos hablando de una población infinita. Por lo tanto, necesariamente si queremos estudiar, por ejemplo, a ese tipo de elementos, tenemos que delimitar a una población finita, ¿verdad? O a una población mucho más manejable que nos pueda obtener los resultados. En contrapartida, una población finita es la que está formada por un número limitado de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el número de habitantes de una ciudad, que nosotros sí podemos determinar de manera exacta cuántos son los habitantes de la ciudad. Aún así, podríamos estar hablando de una población bastante elevada, dependiendo desde luego de qué ciudad estamos hablando. Hay ciudades que tienen millones de habitantes, otros cientos de miles y otros miles nada más. Por lo tanto, es crucial poder determinar cuál es el universo con que vamos a trabajar para luego ir viendo los demás elementos. Cuando la población es muy grande, como les venía mencionando, la observación y medición de todos los elementos es sumamente complejo, para no decir imposible. Y esto obviamente requiere mayor esfuerzo en cuanto a trabajo, tiempo, costos. Todo esto se va acrecentando cuando hablamos de una población grande. Para poder solucionar este inconveniente es que se recurre a la muestra estadística. Y vamos a ver qué tipos de muestra tenemos posteriormente, ¿verdad? Hay varias formas de muestras desde el punto de vista estadístico y metodológico como para poder extraer la información que estamos requiriendo. ¿Cómo se delimita una población? Las poblaciones deben poder situarse en torno a ciertas características de contenido, tiempo y lugar. Eso también ya habíamos analizado cuando hablamos del planteamiento del problema de investigación. Claramente una población tiene que estar determinada por ciertos aspectos, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la cantidad, como el ejemplo que di en clases anteriores, de la cantidad de personas recluidas en las instituciones penitenciarias del país a lo largo de la historia y en todas las instituciones, que delimitarlo a un aspecto determinado, la cantidad de personas recluidas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú durante el año 2021, por ejemplo. Entonces allí tenemos una población más claramente delimitada, lo cual es siempre importante, ¿verdad? No es lo mismo hablar de los estudiantes universitarios de todo el país que hablar de los estudiantes universitarios de instituciones públicas de la capital del país. Allí tenemos una población mucho más bien delimitada, ¿verdad? Y esos elementos son cruciales finalmente para poder ir trabajando con los elementos que componen esa población. Un estudio, y esto también es importante mencionar, no es mejor simplemente por tener una población más grande, sino aquella que esté mejor delimitada de acuerdo a los objetivos que se tenga. ¿Verdad? No es simplemente que quise recolectar una información respecto a la situación de los estudiantes universitarios del país y acudí a la mayor cantidad de universitarios. Hice una encuesta a 50.000 estudiantes universitarios. Eso no quiere decir que mi investigación va a ser más importante y resaltante. Aquí lo importante es ver qué información y qué elementos son realmente resaltantes para los objetivos que yo estoy persiguiendo en la investigación. Por lo tanto, a veces es suficiente con tomar una muestra representativa, suponiendo la cantidad de estudiantes universitarios de las universidades nacionales de la capital, a su vez tomar una muestra digamos, suficiente y representativa que me permita obtener la información que estoy requiriendo de acuerdo a los objetivos de estudio. Los criterios de cada investigador van a depender desde luego de sus objetivos. Por lo tanto, resulta poder establecerlos claramente. Siempre yo les decía ya desde clases anteriores, cuando venimos a entrar a la parte un poco más práctica de la estructuración de la investigación, que esto es una secuencia lógica que se tiene que ir siguiendo, ¿verdad? Desde el planteamiento del problema de investigación mismo, que es la primera etapa, o el primer aspecto, todo tiene que estar bien correlacionado, bien estructurado y bien construido, ¿verdad? Y eso pasa por la redacción de los objetivos,
si hay hipótesis, si la investigación lo requiere una correcta formulación de hipótesis, lo cual me va a permitir también de manera mucho más adecuada seleccionar la cantidad necesaria de elementos que requiero yo para poder recolectar la información que estoy requiriendo. Las técnicas también ya hablamos en clases anteriores, cuáles son las técnicas que eventualmente podría utilizar, y también allí habíamos dicho que para determinados tipos de investigaciones se requiere tal o cual técnica, ¿verdad? Dependiendo del volumen de individuos o elementos que voy a manipular en mi investigación. Aquí vamos a un ejemplo de cómo podría delimitarse una población de manera un poco más específica, de acuerdo al estudio que se quiere realizar. Por ejemplo, nuestra población comprende a todos aquellos directores generales de empresas industriales y comerciales que en el 2005 hayan tenido un capital social superior a 50 millones de guaraníes, con ventas superiores a los 150 millones de guaraníes y con más de 100 personas empleadas. Y está claramente delimitado, no estamos hablando de todas las empresas o cualquier empresa sobre el cual queremos obtener una información, sino delimita a un año puntual a quienes hayan tenido un capital superior a tanto y también que hayan tenido un valor de venta puntual. Allí la población queda mucho más delimitado, por lo tanto hay que centrarse puntualmente en ese aspecto, ¿verdad? Porque eso desde luego guarda relación con el tipo de información que estamos requiriendo. También es muy importante poder conocer cuándo, dónde y en qué circunstancias se realizará el estudio, ¿verdad? No es porque me parece prudente nada más realizar una encuesta con todos los estudiantes universitarios, voy a hacer una encuesta, sino tengo que tener bien claro cuándo, dónde y en qué circunstancias se va a efectuar ese estudio. Y desde luego la respuesta a eso va a determinar la selección de los perfiles relevantes de esa población o fenómeno, de los individuos, de los acontecimientos, artefactos, segmentos, respuestas, y el muestreo que va a ser elegir un pequeño grupo de una pequeña parte. Volvamos al ejemplo que les di de los estudiantes universitarios de universidades públicas en la capital durante el año 2022. Allí otra vez, de acuerdo a la información que estoy requiriendo, tengo que ver si quiero entrevistar a estudiantes universitarios de cierta franja etaria, solamente los que tienen de 18 a 20 años, por ejemplo, solamente los del sexo masculino o del sexo femenino, solamente aquellos que además de realizar sus estudios están ejerciendo actividades laborales, por ejemplo. Simplemente doy algunas variables que podrían determinar y podrían ser influyentes a la hora de finalmente elegir los elementos para tomar la muestra, ¿verdad? Porque el ejemplo que les di, si bien está delimitado, todavía estamos hablando de una población considerablemente grande. Y aquí va lo que les mencionaba, que el investigador tiene que establecer los criterios a partir de los cuales va a elegir los individuos, las situaciones y los escenarios. Por supuesto, esto se realiza una vez que ya se ha definido el problema, se han formulado los objetivos y las hipótesis determinadas, que es lo que recientemente les estaba hablando, ¿verdad? Y la construcción correcta de estos elementos previos es sumamente importante, ¿verdad? Porque, repito, no se trata simplemente de recolectar toda la información o abundante información o llegar a más cantidad de personas, sino tener bien claramente qué es lo que yo estoy queriendo de ese grupo o cuál es la información específica, ¿verdad? Y eso va a poder también ayudar muchísimo a la correcta selección de los elementos con los que vamos a trabajar. El universo, entonces, hablamos a través del conjunto total de elementos o unidades que constituyen un área de interés específico, ¿verdad? El conjunto total de personas sobre los cuales se llevará a cabo el estudio. Por toda la población o conjunto de unidades que requieren estudiar y podrían ser observadas individualmente. Ahora bien, la muestra es un subconjunto del conjunto total que nosotros veníamos
mencionando, ¿verdad? Que es la población. Una muestra es una parte del conjunto de población, pero debe cumplir con algunos requisitos, ¿verdad? Para algunas situaciones que se deben tener en cuenta es que es indispensable que ese subconjunto represente a todas las características del colectivo, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver las formas de muestra y la importancia de la selección adecuada, porque cuanto mejor se seleccione, eso va a poder representar todas las características del colectivo que sean relevantes, que es lo que nosotros queremos, y dije al inicio, que los resultados que arroje sean generalizables, pero para que pueda ser generalizable, necesariamente nosotros requerimos que se haya escogido de manera adecuada. Ahí vamos a ver que puede haber una muestra probabilística y no probabilística, diferentes formas de selección, y algunos de ellos nos dan grado de mayor certeza y grado de mayor generabilidad respecto a los resultados arrojados, ¿verdad? Si yo tengo una población de 10.000 estudiantes y yo necesito tomar una muestra de 1.000, desde luego tengo que poder escoger de manera adecuada a esas 1.000 personas a quienes voy a hacer una encuesta, por ejemplo. Y vamos a ver las maneras en que podría darse eso, ¿verdad? De tal manera a que todos los individuos que conformen esa población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso también es importante porque solamente si se selecciona de manera adecuada van a poder tener todas las características que uno requiere en la investigación. Y también esto, y guarda relación ya con la muestra probabilística que vamos a estudiar, se requiere que cada una de las unidades de la población tenga la misma posibilidad de ser elegida, y que la selección de cada una de ellas no condicione la elección de otras. La muestra tiene que obtenerse de la población que nosotros queremos se pueda extraer la muestra de manera adecuada. Aquí sí ya vamos a pasar a analizar cuáles son los tipos de muestra que habitualmente se conocen o que se manejan a la hora de escoger de una población. Y podemos hablar de las muestras probabilísticas y no probabilísticas, como ya les adelanté. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, vamos a hablar de las muestras probabilísticas. Esto implica que, y también son denominadas al azar o aleatorias. ¿En qué consiste? Y lo resaltante y el aspecto más significativo de esta muestra es que toda unidad del universo tenga una oportunidad calculada de quedar seleccionada en la muestra. ¿Qué implica esto? Que se garantiza una igualdad de oportunidades en las muestras, es decir, todas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas o ser escogidas como muestra. Y esto implica la muestra probabilística, ¿verdad? Que no siempre resulta sencillo, pero cada uno de los elementos que compone la población tiene que tener el mismo grado de posibilidad de ser seleccionado y escogido. En eso consiste el muestreo probabilístico, que a su vez puede darse de distintas maneras, como vamos a ver enseguida. Y las muestras no probabilísticas, en contrapartida a lo que veníamos mencionando en el anterior, estas no tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser escogidas para constituir la muestra. Por lo tanto, los resultados de los resultados de este tipo de muestras no se pueden inferir generalizaciones válidas para todo el universo. Aquí está la pequeña, sutil diferencia entre un tipo de muestra y otra, ¿verdad? No es lo mismo cuando todas las unidades de la población tienen la chance de ser seleccionadas que cuando no tienen la chance, ¿verdad? Nos da menos probabilidad de generalizar los resultados. Por eso, desde luego, un muestreo probabilístico nos da mayores certezas respecto a los resultados que arroja.
El muestreo, volviendo a lo que estamos mencionando, todo investigador tiene que adoptar una serie de decisiones, ¿verdad? Y eso surge respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué individuos, cuántos pueden ser estudiados, por ejemplo? Son elementos cruciales que se tienen que analizar. Y aquí tenemos un gráfico bastante ilustrativo para que ustedes vayan teniendo idea y captando en un gráfico más simple lo que estamos hablando, cómo se da esto, ¿verdad? Aquí podemos tener una población y vemos los puntos amarillos donde están cada uno de los individuos que componen esa población. Ahora bien, a la hora de plasmar en la investigación se pueden ir seleccionando muestras de diversas maneras, ¿verdad? Y la manera específica en que se selecciona esa muestra puede determinarnos si estamos ante una muestra probabilística o no probabilística. Recuerden, si todos tuvieron la misma chance de ser seleccionados o no. Entonces, básicamente aquí, con este cuadro, vamos plasmando de manera sencilla para que vean cómo se puede ir agrupando, seleccionando, eligiendo, de acuerdo a diversas técnicas. Vamos a estudiar también la subdivisión o subclasificación que tienen las muestras probabilísticas y no probabilísticas, y allí también van a ver con algunos ejemplos ilustrativos de qué manera eso se puede ir dando en la práctica. Vamos a empezar en primer lugar con las muestras probabilísticas. Recuerden, las probabilísticas implica que todos tienen la misma chance de ser seleccionados. Ahora, a los efectos prácticos, básicamente, ¿cómo puede darse esto? Y aquí vamos a ver la subclasificación. Una de ellas es el muestreo aleatorio simple o al azar. Esto es el más simple, quizás el más sencillo, o la manera más sencilla de obtener un muestreo probabilístico. ¿Qué implica esto? Desde luego, al ser probabilístico, que cada elemento del universo tiene la misma probabilidad o posibilidad de ser elegido dentro de la muestra. ¿Cuáles son los ejemplos más ilustrativos de eso? Y podemos hablar de una lotería, un sorteo de números aleatorios, al azar, como su nombre lo indica. ¿Por qué? Porque el azar implica que cualquiera de los individuos que forman parte de la población tiene la misma chance de ser seleccionada. Y eso es lo relevante dentro del muestreo probabilístico, ¿verdad? Entonces, repito, una lotería, un sorteo, una tabla de números puede ir seleccionando de manera aleatoria o al azar, en el ejemplo que vimos acá, cualquiera de los elementos que forman parte de la población. Luego tenemos otra forma de muestra probabilística, que es el muestreo estratificado. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de extracción de muestras? Que se agrupan todas las unidades en subgrupos, ¿verdad? Según los criterios de estratificación. Por ejemplo, de toda la población que tenemos, podemos agrupar en subgrupos y poner en un subgrupo a las personas que tengan tal edad, tal sexo, todos los hombres en un grupo, las mujeres en otro grupo, los que tengan un estatus socioeconómico, agruparlos de esa manera, de acuerdo a su nivel ocupacional, características de personalidad, características educacionales, etc. Y eso nos permite determinar que tenemos varios subconjuntos, ¿verdad? Por eso es estratificado, se divide por estratos de acuerdo a ciertas características y particularidades, y a su vez de esos subgrupos se van seleccionando, ¿verdad? Las muestras pertinentes que se requieren. Solamente que aquí ya está un poco más agrupado y categorizado, y esa es la diferencia con el azar simplemente, que incluye a toda la población. Por otro lado, también podemos hablar del muestreo sistemático. Siempre estamos hablando de muestreos probabilísticos, ¿verdad? Una vez que el universo está ordenado mediante algún sistema, se procede a elegir una unidad de cada cierto número, ¿verdad? Esto está sistematizado, sistemático, como su nombre lo indica. Y se agrupan también
por determinadas categorías. Por ejemplo, en cursos de un colegio podemos decir, primero, de acuerdo al tamaño de muestra que voy a requerir. Y se calcula lo que esto va a representar, ¿verdad? Entonces, lo sistemático implica, después de tener grupos, básicamente calcular y según las fórmulas que diseñamos, nuestra muestra debe elegir un caso de cada 20. Entonces, podemos sortear el primer número, supongamos que sale 60, y el próximo va a ser 80 y luego 100, y uno de cada 20 vamos a ir seleccionando de acuerdo a ese orden establecido, ahora, sistematizado. Eso simplemente generalizar de manera mucho más sencilla los resultados. El conglomerado también, pero un tanto distinto al muestreo estratificado. Es decir, se dan en subgrupos que tienen ciertas características comunes y luego se arman ciertos bloques heterogéneos, ¿verdad? Y de esos varios conglomerados, a su vez, luego se van seleccionando las muestras pertinentes y adecuadas, ¿verdad? Eso es lo que responde a los tipos de muestreos probabilísticos, repito, que implica que se le da a todos los integrantes de la población la misma chance de ser seleccionados. Solamente que hay distintas maneras de llegar a ese objetivo. Y aclarando además que un muestreo de esas características nos da mayor grado de certeza, mayor grado de, digamos, posibilidad de generalizar los resultados que obtenemos. Sin embargo, hay otra manera y otra forma de obtener las muestras, ¿verdad? Que son las... Permiso, profesor. Sí, adelante. Una consulta. Yo ya sé que explicaste mucho, ya, profesor, esto era probabilística y no probabilística. Sí. Pero quisiera entender mejor. Ejemplo, en el primer semestre, por ejemplo, estamos 400 por ahí nosotros, aproximadamente. Sí. Sí. Y de eso, nosotros estamos en la cuarta cátedra. Se puede elegir para la población de 400 y se puede elegir esos 100 de la cuarta cátedra para una muestra, ¿verdad? Sí. Bueno, y sé que nosotros podemos representar a toda esa población, pero es probabilístico cuando eso, ¿verdad? Cuando es así. No, acá tenemos que definir primero nuestra población. ¿Vamos a trabajar con los 400 que están en las 4 secciones o solamente con los 100 que están en la cuarta? Bueno, la población, no sé, la población, ponerle que 400, ¿eh? O sea, todos los que están en el primer semestre. Así es. Ok. Ahora, ahí tenemos que determinar la manera en que vamos a escoger la muestra de esos 400. Ahora, primero tenemos que saber de cuántos vamos a necesitar para poder llegar a los objetivos. Supongamos que llegamos a la conclusión que de los 400 necesitamos llegar a 100. Y ahí tenemos que ver la manera en que vamos a seleccionar esos 100 de los 400. ¿Verdad? Y vamos a tratar de obtener una muestra probabilística o no probabilística. Y si es probabilística, a su vez, yo les mostré que hay 4 tipos o categorías. Una puede ser por un simple sorteo. Vamos a sortear 100 de los 400 al azar y vamos a hacer una encuesta a esos 100. Ahora, ¿me interesa otro tipo de información? Bueno, voy a agrupar en categorías. Voy a agrupar a todas las
sexo femenino en una categoría, sexo masculino en otro, y de eso voy a escoger la muestra. Depende mucho de la información específica que estoy yo requiriendo y también de la cantidad de personas con las que requiero trabajar, ¿verdad? Pero, volviendo y respondiendo, si va a ser probabilística, necesariamente yo tengo que recurrir a alguna de las técnicas allí mencionadas, ¿no? Ya sea la técnica del azar, ya sea por estratificación, ya sea por conglomerado, ya sea de manera sistemática, como veníamos mencionando ahora. Puedo hacer también de manera sistemática en el tercer ejemplo que di. Y si es sistemático, puedo decir, voy a hacer una encuesta necesito yo hacer una encuesta de 30 de cada sección. Y voy a agruparlos por secciones y voy a elegir a ver, si son 100 en una sección y necesito 30, no soy muy bueno en matemáticas, eso sí, por algo estudié Derecho, puedo decir uno de cada 5. De acuerdo al orden que está en la lista, uno de cada 5 voy a tomar como muestra. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Simplemente estamos haciendo casuística, ¿verdad? Capaz en la práctica requiera un estudio mucho más profundo para seleccionar esa muestra, ¿verdad? Pero estoy haciendo nada más un cálculo rápido. No sé si me va siguiendo con la explicación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Dale, ¿quedó claro o hay alguna duda más? Sí, sí, mejor, profesor. No tengas dudas, o sea, no tengas miedo de volver a preguntar. Así vamos aprendiendo y repasando. Está bien, muy interesante. Les agradezco siempre cuando hacen preguntas porque eso nos ayuda a clarificar y debatir, ¿verdad? Pero repito, para cerrar lo probabilístico, ¿verdad? Necesariamente hay que recurrir a alguna de las técnicas o para eso tengo que saber qué población es la que requiero y de acuerdo a eso otra vez elegir qué tipo de muestra voy a utilizar para escoger, ¿verdad? Porque no es lo mismo agarrar los 400 y al azar hacer un sorteo o categorizar y clasificar por sección, que es una posibilidad, ¿verdad? Y por sección otra vez elegir un porcentaje, de la otra sección otro porcentaje, de la otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Yo no diría que es adecuada, no sé si entendí bien en el ejemplo que dio el compañero, que de las 4 secciones voy a elegir a una sección y voy a trabajar con ellos nomás. Eso no sería representativo de la totalidad de toda la población. Necesariamente necesito tener un sistema de selección más adecuado que pueda ser generalizable. Yo no puedo generalizar el rendimiento académico de los estudiantes estudiando solamente a una sección y generalizar ese resultado a las 4 secciones, ¿verdad? Necesariamente necesito escoger algunos elementos o unidades y ese es mi objetivo de todas las secciones, de todos los grupos. Ahora tengo que ver la manera más adecuada de seleccionar esa muestra y poder hacer una encuesta eventualmente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a centrarnos en la no probabilística, ¿verdad? ¿Qué implica esto? No permitan hacer una generalización válida, ¿verdad? Por lo que ya veníamos explicando, porque los procedimientos aquí son diferentes, ¿no? No nos asegura esa representatividad. Y eso implica generalmente elegir sujetos de forma casual, simplemente porque están cercanos o a la mano, ¿verdad? No es lo mismo hacer todo ese sistema de selección que les di al inicio, que ponerme en el pasillo de la facultad y digo a las primeras 10 personas que pasen acá y que sean de la sección del primer semestre le voy a hacer una encuesta. Eso no es lo mismo. Eso es algo totalmente casual, que a lo mejor no me va a arrojar los resultados que yo estoy requiriendo. Repito, yo puedo apostarme en el pasillo de la facultad cuando voy a las clases presenciales. Van a ver lo que implica estar en los pasillos, ¿verdad? Están los pasilleros profesionales, generalmente los líderes y todos los demás están ahí por el pasillo. Más en el pasillo que en la clase. Y puede decir yo a las primeras 30 personas que sean del primer semestre y a preguntarle a quién de los líderes está mejor posicionado y a quién le quieren votar. Puede ser una muestra, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? Pero sería una muestra totalmente casual, no probabilística. Por lo tanto, sería difícil poder generalizar esa intención de votos, por decir. Y aquí está el ejemplo. 1 de cada 5 individuos que pasa por tal calle a determinadas horas, ¿verdad? O por el pasillo, etc.
Y dentro de las muestras no probabilísticas podemos dar algunos ejemplos, ¿verdad? Muestras intencionadas responden a ciertas características preestablecidas, ¿verdad? No nos permiten generalizar este tipo de muestras por las características que ya les mencionaba. De hecho, es la esencia de las no probabilísticas, ¿verdad? ¿Qué implica, por ejemplo, una muestra intencionada? Y aquí doy un ejemplo. Se selecciona de acuerdo a algún criterio 3 colegios de una ciudad que tengan programas de integración intercolegial. Y simplemente, sin más otros criterios y otros parámetros, se selecciona a ese grupo de personas en particular. Entonces, sería difícil poder generalizar de manera mucho más específica los resultados que se arrojan. Luego ya hablamos de esto bastante en la clase anterior, pero solamente a modo de traer a colación otra vez, voy a hablar de lo que implica una técnica cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos, de hecho, de la encuesta y entrevista, habíamos mencionado de manera extensa en qué caso conviene utilizar una encuesta y en qué caso una entrevista, por ejemplo. Y eso está muy delimitado y muy vinculado a lo que es la población que tenemos o con la que vamos a trabajar. En una técnica cuantitativa generalmente se recurre a una encuesta porque hablamos de gran cantidad de población generalmente donde interesan ciertos resultados numéricos, ¿verdad? Sin embargo, en una entrevista cualitativa donde el objetivo es de otra índole y la información que se adquiere es de otra naturaleza, generalmente se recurre a una entrevista, ¿verdad? Solamente a modo de redondear esa situación, ¿verdad? Luego pasamos a la siguiente etapa de ordenamiento de la información que es crucial, ¿verdad? Porque el hecho simplemente de recoger información no es suficiente como para poder explicar un fenómeno en particular. Y cuando hablamos de recolección y principalmente de muestras de una población extensa, generalmente se recurre a tablas, cuadros, que a veces necesitan ser codificados y tabularse. Eso vamos a hablar en siguientes clases más a profundidad. Pero esa información tiene que estar plasmada de alguna manera que sea traducible y entendible, ¿verdad? Y para lo cual en ocasiones se utilizan cálculos de porcentaje, media aritmética y otros, ¿verdad? Una vez que se hayan cargado todos esos datos, se pueden representar gráficamente, ¿verdad? A través de distintas maneras, puede ser una torta, una columna, etc. Hay diversas maneras de plasmar esa información, pero el ordenamiento de la información resulta sumamente crucial e importante. Pasa también por un proceso de procesamiento y análisis, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Una vez cumplida la etapa que ya se mencionó, aquí surge la etapa de la investigación, que es el procesamiento y análisis, sobre el cual también nos vamos a ocupar. En algunos puntos vamos a ser un poco reiterativos y redundantes. Aquí es solamente una mención que implica de alguna manera hacer hablar los datos. Es una tarea difícil, complicada, pero también súper importante dentro del proceso de investigación, ¿verdad? Porque los datos recogidos por sí mismos son insuficientes para poder arrojarnos luz respecto a los problemas o realidades que estamos estudiando, ¿verdad? Para poder encontrar un significado hay que traducir esos datos en algo mucho más manejable y entendible, ¿verdad? Son como piezas de un rompecabezas que el investigador tiene que ir encajando de alguna manera, para que esa evidencia que se recogió pueda ir orientándonos a lograr nuevas evidencias, incorporar nuevos esquemas, nuevos significados a ese fenómeno que estamos estudiando. Entonces, todo el proceso de determinación, utilización, recolección de datos y muestras siempre está muy
condicionado y muy bien delimitado al proceso posterior de análisis de la información que se va a recolectar. Bueno, básicamente eso es lo que quería presentar y compartir por hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o acotación o alguna consulta adicional respecto a los temas que estuvimos conversando. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, quería nomás consultarte. En una de las diapositivas he visto que estaba y mencionaste, ¿verdad? Universo y al mismo tiempo también población, ¿verdad? Lo que no me queda claro nomás es, ¿universo y población sería la misma cosa o distinto? Técnicamente no, ¿verdad? El universo es el conjunto total de todos los elementos que forman parte de un fenómeno en particular, ¿verdad? La población es un subgrupo a su vez, y de ese subgrupo es que se toman las muestras representativas, ¿verdad? Básicamente esa es la diferente categorización que podemos tener entre universo, ¿verdad? Podemos decir la cantidad de habitantes del Paraguay, es mi universo, la cantidad total de habitantes, pero yo en mi investigación solamente quiero trabajar con los habitantes del país del sexo femenino. Eso sería mi población, ¿verdad? Es decir, un subgrupo ya de ese conjunto total de elementos. Y a su vez, de ese cuerpo de habitantes femeninos, tengo que ver la forma de tomar una muestra representativa, porque no voy a poder recolectar información de todas las personas de sexo femenino del país. No sé si vale el ejemplo para aclarar tu pregunta. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? María Victoria Sí, parece que levantó. sí, profesor, yo tengo una duda en relación a, y disculpe que me salga un poco del tema, pero cuando nosotros elaboramos Adelante. un objetivo, queremos redactar una hipótesis, usted habla de una población que nosotros tenemos que seleccionar, nos explica los mecanismos, las técnicas, pero lo que a mí no me queda claro es cómo yo vinculo un problema a una población. O sea, si yo quiero identificar un problema en una población, ¿cómo puedo expresar eso, profesor? Bueno, depende mucho del tipo de investigación que estemos llevando a cabo, ¿verdad? No todas las investigaciones requieren tomar datos cuantitativos de una población. Eso depende mucho del tipo. Yo les estoy enseñando nada más cuando alguien encara una investigación de estas características y tiene una población con una cantidad de sujetos o individuos con quienes requiere trabajar, ¿verdad? Puede ser que mi investigación sea de índole totalmente documental, descriptivo, que implica simplemente analizar leyes, por ejemplo, lo cual no requiere recoger ningún tipo de información de una población en particular, ¿verdad? De hecho, yo hice una investigación para una tesis de maestría en donde mi investigación fue de índole y de tinte descriptivo documental, ¿verdad? Lo cual no implicó o no requirió trabajar o recoger información de un grupo de personas, ¿verdad? Pero hay otras investigaciones que sí requieren, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nuestra investigación requiere ese tipo de situaciones, allí tenemos que saber cuál es la manera de trabajar, ¿verdad? Por eso hablamos de las técnicas y las estrategias metodológicas. Desde luego, cuando el investigador selecciona hacia dónde quiere enfocar y encaminar su investigación, va a recurrir a tal o cual herramienta. No sé si por ahí venía la pregunta, María Victoria. Sí, profesor, ¿sabe? Adelante. Cuando usted habla de un universo de población, y en ese universo de población usted define un problema que quiere identificar, por ejemplo, en esa población que usted delimita, pero de repente hay situaciones en las que en una población desconocida queremos saber la incidencia de un problema, por decir.
Entonces, ¿eso es distinto o es lo mismo, profesor? Me parece que en la construcción es que estamos un poco distorsionando, ¿verdad? Porque el planteamiento del problema que yo quiero identificar es una cuestión previa, ¿verdad? Lo que estamos hablando es cuando yo ya tengo claro qué es lo que quiero determinar, cómo voy a poder seleccionar la cantidad de personas específicas de quienes voy a recolectar la información. Acá estamos en un proceso ya de recolectar información, por lo cual tengo que saber a quiénes voy a acudir para recolectar la información que yo requiero para resolver el problema de investigación que yo me planteé antes. Por ahí viene la... Está bien. Gracias, profesor. Dale. Leandro. A ver, Leandro, levantó la mano. Parece que se le fue. Ah, bueno, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario general sobre los temas? ¿Esto o cualquier otro tema que haya quedado pendiente por ahí? Bueno, aparentemente ya no hay consultas. Hago un recordatorio otra vez antes de cerrar la clase. Recuerden, hoy hasta las 23:59, horario para entregar los trabajos de investigación grupales. Fijamos fecha de segunda evaluación parcial para el día 2 de mayo, anoten eso. Y también la evaluación final respecto al conversatorio que vamos a tener con relación a los trabajos que van a entregar la fecha de hoy, dejamos para el día 9 de mayo. Entonces, con ese esquema, básicamente vamos a ir concluyendo. Después que van a quedar unas 2 o 3 clases más con las lecciones pendientes, ¿verdad? Para luego finalmente ir concluyendo el proceso. Así que si ya no hay consultas y dudas por hoy, yo les dejo y nos estaríamos reencontrando el próximo lunes. Cualquier duda o inquietud, saben que pueden acudir hasta nosotros para ir solucionando dentro de las posibilidades. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Buenas noches, profe. Gracias, profesor. Buenas noches, profe. Cuando te vi bailando, me quedé mal. Para habitual. Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein y hoy te